Hola amigos, amigas, buenas noches. Esta es una nueva charla online. Vivir en el aquí y ahora, el arte de no ponerse metas. Bueno, esta charla es bastante especial porque va a hablar que van en contra de muchas concepciones que son muy contemporáneas. Actualmente, Esme Leroy me dice buenas noches, buenas noches. Evelyn Rocío me dice buenas noches, hola estimada amiga. Hoy en día, mucho se habla de ponerse metas, metas, metas. Gisela Infante me saluda, hola Gisela. Todo es metas, 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 metas. Hay una religión de las metas. Especialmente la mayoría de vertientes del coaching están demasiado centradas en las metas, ¿no? Todo es absolutamente metas. Incluso desde muy jóvenes a los adolescentes se les plantea algo que se llama plan de vida, ¿no? A ver, ¿qué vas a hacer cuando seas grande?, ¿no? Recuerdo cuando yo era adolescente, en las películas, ¿no?, que uno tenía que tener un plan de 10 años, ¿no? O sea, uno tenía que planificar su vida de aquí a 10 años. Abigail me saluda, buenas noches, buenas noches. Entonces, imagínense, ¿no? Siempre metas, plan, etc. Bueno, vamos a hablar en contra de todo eso, ¿no? Acá Maggie, Psicología Feliz, buenas noches a todos y a todas. Un abrazo. Bueno, entonces, la realidad, el mundo real, es bastante difícil. El mundo real no es lineal, ¿no? El filósofo Hegel creía que la historia tenía una línea teleológica, es decir, que los eventos avanzaban hacia un sentido final, determinado, ¿ya? Entonces, esta de teleología de la historia ha derivado esta idea de meta, en el cual ya no es tanto la historia que se mueve por sí sola, sino es que uno dice, bueno, yo quiero que mi vida va a ser así y voy a luchar por llegar a ese objetivo de vida. Bien, entonces el problema de esta actitud hacia la existencia es que la vida está compuesta por microprocesos de incertidumbre. Entonces uno siempre cree que sabe qué va a pasar, pero no sabe qué va a pasar, ¿no? Por ejemplo, la pandemia actual del coronavirus, la pandemia que estamos sufriendo, y que acá en el Perú estamos actualmente en la mayor tasa de mortalidad, eso nadie lo previó, ¿no? Entonces, por ejemplo, ha habido gente que ponía un restaurante y decía, con esto voy a cumplir mis sueños, mis metas, y vino la pandemia y lo destruyó todo, ¿no? Acá Julie Mangler me dice saludos desde Argentina, Ana Morales, buenas noches. Entonces, ¿qué pasa? Esta concepción mental de metas es un intento de volver concreta a la complejidad de la existencia. Asimismo, es una forma de no poder avanzar, porque la existencia, al ser cambio permanente y al ser incertidumbre, nosotros tenemos que ir adaptándonos continuamente a la existencia y nosotros mismos cambiando permanentemente. Pero ¿qué sucede? Cuando las personas intentan de ponerse metas y ese va a ser mi plan, etc., lo que están intentando es devolver concreta la vida, de que la vida es esto y así se va a vivir, cuando en realidad la vida es compleja, es cambiante, es variante, ¿no? No es algo que se pueda trazar mediante un plan o una meta determinada. Usualmente las personas exitosas, las personas que logran muchas cosas, no son aquellas que logran porque se han puesto grandes metas, sino porque son individuos que se centran en procesos. ¿Cuál es la diferencia entre metas y procesos? Bueno, que
la persona hace algo, una actividad, porque le resulta significativa, ve que tiene potencial de muchas cosas y va cultivando esa actividad y va viendo qué posibilidades tiene y qué va generando, y lo que va haciendo lo va haciendo en consonancia con los eventos que le van sucediendo en el aquí y ahora, en el presente. Pero ¿qué sucede? La persona de metas usualmente se pone una meta perfeccionista y no toma en consideración los cambios, las situaciones que ocurren en el presente, ni prevé lo que va a pasar, porque no lo puede saber. Entonces, usualmente el que se pone una meta, lo que tiende a hacer es a abandonarla, o cuando logra se queda en el vacío y se tiene que poner otra meta, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene una concepción de proceso, ¿no? O sea, las personas verdaderamente exitosas son porque son hábiles, no se desarrolla poniéndose una meta, sino centrándose en aquello que nos es significativo, ¿no? Por ejemplo, las cosas que no son más valiosas en la vida usualmente son fines en sí mismas, ¿no? O sea, la meta siempre es una promesa de futuro, ¿no? Y usualmente una meta idealizada. El que se fija en el proceso, el que se fija en actividades que le son valiosas, es porque estas valen en sí mismas. Por ejemplo, ¿no? El muchacho, la muchacha que le gusta la guitarra, siempre pongo este ejemplo. Entonces, no toca la guitarra pensando, yo voy a ser como Slash, como ¿no? Johnny Five, como Joe Satriani, ¿no? No, toca la guitarra porque le gusta. Entonces todos los días lo toca porque le gusta y poco a poco va profundizando en ese amor por la guitarra, y debido a que su habilidad va creciendo, nuevas posibilidades se le abren, nuevas oportunidades, y siempre su camino es ahondar en el misterio de la guitarra en vez de decir, voy a tocar la guitarra para lograr esto o para lograr esto otro. No, esa idea de la meta por encima de todo proceso y el amor a lo que se hace es más bien una invitación a la mediocridad, a no lograr mucho, ¿no? Cuando yo hablo de no ponerse metas, la gente automáticamente lo asocia con alguien que está sentado en su televisión el día, ¿no? O una cosa así. No, en realidad las personas que suelen ser así de desmotivadas, suelen ser aquellas que piensan en cuestión de metas. ¿Por qué? Porque usualmente en su cabeza, cuando se ponen una meta, se ponen una meta perfeccionista, una meta demasiado grande que más bien desmotiva de llevarla a la acción, ¿no? Lo que realmente nos motiva es aquello por lo que tenemos amor, ¿no? Acá a ver, Luzbeli Vega Aguilar me dice buenas noches, saludos desde Iguala, ¿no? Acá Ingrid Navarro me dice buenas noches, buenas noches. Disculpen que no pueda leer todos los saludos, voy a ir leyendo paulatinamente algunos, ¿no? Entonces, la persona que se siente motivada no es por una meta, la meta no motiva a nadie, lo que motiva es el amor a lo que se hace, ¿no? Por ejemplo, alguien que es un buen cantante, el buen cantante ama cantar, disfruta de cantar, entonces va a buscar ser cantante, termine siendo cantante de peñas, ¿no? Como de grandes conciertos multitudinarios. Lo que le importa es profundizar en su canto, es decir, el amor a la actividad, ¿no? Entonces, es decir, lo que persigue es profundizar en su arte y no tanto la gloria. Y más bien, el gran éxito proviene, no necesariamente va a venir, porque ya es un éxito el hacer actividades que a uno le gusta, ¿no? Pero si bien el éxito va a provenir producto de su gran habilidad, ¿no? En las terapias psicológicas yo veo mucho eso, ¿no? Hay varias personas, por ejemplo, que sueñan con ser grandes escritores, pero jamás escriben, ni jamás se les ocurre revisar las reglas gramaticales, ¿no? Porque su amor es a ser famosos, ¿no? A lograr la meta, pero no es realmente un amor a lo que se hace, ¿bien? Entonces, por favor, cualquier duda, consulta, pregunta, háganlo. Esta es una transmisión en vivo. Ya somos 97 personas, 100 personas, ahorita son 100. Muchísimas gracias. Acá me dice Jackie Paola Rivera Barca.
Ingrid Navarro me dice buenas noches. Bueno, entonces, miren, el éxito no debe ser nuestra guía, porque el éxito es algo muy subjetivo y muy traicionero en muchos casos, ¿no? Existe algo que se llama la paradoja del éxito, que lo voy a ilustrar por medio de esta pequeña historia, ¿no? Que es una historia del gran filósofo taoísta Chuang Tzu, ¿bien? Dice que había un hombre que era un granjero, ¿bien? Entonces, un día se despierta y se dan cuenta que todos sus caballos se los han robado, no están. Entonces el vecino le dice, uy, te robaron todos los caballos, qué desgracia, qué pena, pucha. Entonces la persona a la que le robaron los caballos, el granjero, dice, ¿de veras? No sé. Entonces, al siguiente día regresan los caballos con más caballos. Y lo que había pasado era que los caballos habían escapado y habían traído caballos salvajes. Entonces, el vecino dice, oye, qué suerte que tienes, ahora tienes un montón de caballos. Encima que regresaron los que se perdieron, ahora hay más caballos. Realmente, qué hombre tan afortunado que eres. Entonces el granjero dice, no sé cómo será. Entonces, el hijo del granjero busca domesticar a los caballos salvajes. Y uno de los caballos salvajes le mete un patadón y ¡pa! Le rompe una pierna. Entonces el vecino le dice, ¡qué mala suerte! Te rompiste la pierna, o sea, tu hijo se rompió la pierna, ya estás complicado porque ¿quién te va a ayudar en la granja? Entonces el granjero dice, no sé. Entonces viene el ejército del rey a traer a los hombres jóvenes para la guerra. Pero como el hijo del granjero tenía la pierna rota, no se lo llevaron. Y el granjero, entonces el vecino del granjero le dice, oye, qué suerte tienes, tu hijo se salvó. Y el granjero dice, no sé. Entonces, si se dan cuenta, uno nunca sabe si los eventos que están sucediendo son para bien o para mal, ¿no? O sea, son paradójicos, ¿no? Había una leyenda, hay una maldición judía, ¿no? Del antiguo judaísmo, que decía, ojalá que tengas éxito, ¿no? Ojalá que se cumpla lo que tú sueñas. ¿Por qué? Porque se dice que a veces lo que deseamos y soñamos nunca es lo que pensamos. ¿Por qué? Porque nosotros, todas las personas, tenemos la tendencia a buscar promesas de plenitud. Es decir, cuando las personas se suelen poner metas, lo que tienden a hacer, acá estoy generalizando, lo que tienden a hacer, es decir, cuando yo tenga esa meta, mi vida va a ser lo máximo, ¿no? Entonces, cuando sea millonario, ¿no? Tú vas a, pues, mi vida va a ser magnífica, ¿no? O cuando yo por fin tenga esa pareja tan atractiva, tan satisfactoria sexualmente, tan amorosa, mi vida va a ser perfecta, ¿no? Es decir, muchas veces en la meta lo que se proyecta es una idealización inflada que nunca va a satisfacer porque no existe la perfección, no existen las promesas de plenitud, ¿bien? Entonces, ¿por qué? Porque la vida, así nos vaya bien en la meta que deseamos, la vida no tiene una sola área, sino tiene múltiples. ¿Bien? Entonces, muchas veces las metas lo que tienen que hacer, tienden a hacernos olvidar esto, ¿no? Por ejemplo, la persona que tanto sueña con un puesto de gerencia, que se olvida de criar a sus hijos, ¿no? O la madre que tanto se pone por meta ser una mujer mega atractiva y se mete al gimnasio, etcétera, ¿no? Que se olvida de su desarrollo espiritual, ¿no? Entonces, nosotros tenemos muchas áreas y en realidad lo que necesitamos es un desarrollo orgánico. Escuchándonos a nosotros mismos, vamos vinculándonos con aquello que amamos, que nos es importante, y allí se van dando los eventos, ¿no? Muchos de los grandes logros y muchos de los grandes descubrimientos se dan debido a accidentes.
a una serie de accidentes. Bien, esto en filosofía se llama el mecanicismo. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que somos hacedores de nuestra existencia, ¿no? Acá Yoshira Martínez me dice, saludos desde Perú. Hola Yoshira, qué gusto. Entonces, por ejemplo, por esa meta que tú te pones, ¿no? ¿Te has puesto a pensar? Es decir, esta pregunta es fundamental, ¿no? ¿Por qué deseo, ¿no? Entonces, si ustedes se ponen a analizar el deseo que ustedes tienen, suele ser producto de sus carencias y vivencias, ¿no? A ver, acá Daniela Sosa me dice, respecto a eso de metas en la vida y plan de vida, ¿qué desde la primaria nos hablan, nos deforman a qué grado? ¿O bien es parte del despertar propio? Claro, lo que pasa, está buena tu pregunta, siempre nos meten esa idea porque es una forma muy sencilla de ver el mundo, ¿no? O sea, está buena la pregunta. La vida es compleja, es cambiante, ¿no? El Buda dice que todo es impermanente, ¿ya? Todo es impermanente, ¿no? Hay una frase antigua que dice, si quieres que Dios se ría, si quieres que Dios se ría, cuéntale tus planes, ¿no? Si quieres que Dios se ría, cuéntale tus planes, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, eso no va a ser así como tú lo has pensado, ¿no? Nadie va a decir, mi plan de vida 10 años es este, eso no va a ser así, ¿no? Y también, ¿qué sucede? ¿Por qué esa idea de plan de vida es equivocada? Porque nosotros somos cambiantes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, eso la gente nunca se le pone a pensar, ¿no? Al chico de 16 años lo forzaron, pero ese chico de 16 años, a los 26 años no va a ser el mismo, ni a los 36 años va a ser el mismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la meta que está persiguiendo va a ser una meta que en el futuro no le va a satisfacer, que le va a ser impropia, porque no va a ser ni siquiera el mismo individuo. A ver, Katia dice, hasta el momento estoy de acuerdo, Perú Chiclayo. Ah, muchas gracias, Katia. Entonces, ¿qué pasa? Que lo único que nos queda es escucharnos a nosotros mismos, ¿no? Y ir cultivando aquello que amamos, y así aquello que amamos va madurando junto con nosotros, ¿no? También esta idea de las metas es un reflejo de cómo es la educación actual, ¿no? Acá en el Perú, que ya se sabe que la educación es paupérrima, no en todos los casos, pero en la mayoría, desgraciadamente, ya para rematar a la educación en el Perú, la SUNEDU, que es una entidad pues muy dudosa, ¿no? Ha dicho que todas las currículas tiene que ser en base a competencias, el currículo por competencias. ¿Y qué es el currículo por competencias? Es decir, ven y a partir de lo que necesita el mercado, se hace una currícula. Entonces el mercado necesita ingenieros calculistas, entonces hago mi carrera de ingeniero calculistas, esto, ¿no? Para que a la vez desaparezcan, van acorde con lo que va pidiendo el mercado. Pero entonces es también un círculo vicioso, porque también el mercado le da, el mercado recibe aquello que pide y se retroalimenta a sí mismo de que entren nuevas posibilidades, ¿no? El verdadero intelectualismo, el verdadero aprendizaje es por amor a aprender, ¿no? Por ejemplo, en la Edad Media, el intelectual no era alguien que estoy diciendo voy a aprender para sacar una maestría y llegar a un puesto de tal cosa. No, no. El verdadero intelectual en la Edad Media era alguien que tenía curiosidad por el mundo, ¿no? Entonces decía, las estrellas, ¿qué será eso, no? Entonces va estudiando las estrellas, ¿no? Dice, los animales, ¿cómo son, no? O el ser humano, ¿por qué tiene estas reacciones, no? Y así. Entonces, hemos perdido el amor al conocimiento, ¿no? Que es lo mismo
que decía Sócrates, que es decir, la virtud, ¿no? Para Sócrates la virtud era el conocimiento que el cual uno alcanzaba, o sea, que era un fin en sí mismo, ¿no? Entonces, el sistema educativo ya nos presenta el conocimiento como un medio para llegar a un fin. Entonces ese medio es visto como un obstáculo. Por lo tanto, se le pone el menor esfuerzo posible o solo se hace por alcanzar una beca, ¿no? Solamente por eso me esfuerzo en aprender. Pero el verdadero saber se hace por amor a aprender, no porque me va por la maestría tal que me va a permitir tal trabajo, etcétera, ¿no? Y de ahí viene la habilidad superior, ¿no? Porque el que verdaderamente estudia cosas a fondo es porque está movilizado por la curiosidad, ¿no? La curiosidad es una de apertura activa hacia el mundo, queriendo conocerlo, queriendo autoconocerme, queriendo conocer a los demás, ¿no? Entonces, lamentablemente, esta idea de metas, cuando yo me pongo una meta, lo primero que me pregunto es, ¿cuál es el camino más corto? ¿No? Y esto de aquí, lo comprenden bien también los artistas, ¿no? Por ejemplo, cuando uno le pregunta al pintor cuál es la parte más importante de una pintura, todos, ¿no? Dicen, bueno, la parte más importante es el proceso, ¿no? El pintarlo y contemplan, etcétera, ¿no? También no es que dice, ya, mi meta es ser un compositor famoso y lo compongo ya, como sea, lo que salga, pero le metemos un buen marketing. No, el compositor, ¿no? Lo hace despacio, lo va estudiando, ¿no? Con un amor a lo que se hace, ¿no? A ver, acá, algunas preguntillas, dice, ¿qué pasa cuando uno se pone metas pero nunca las empieza? O empieza pero se desanima y no termina, dependiendo siempre de las emociones y uno mismo se boicotea. Ya, lo que estás preguntando ahí está excelente y era algo que estaba mencionando antes, ¿no? ¿Qué sucede? Que las metas usualmente son colocadas con mucho perfeccionismo y con mucho idealización, ¿no? Entonces hay gente que dice, bueno, me voy a poner una meta, ¿no? Voy a ser el Bill Gates de América Latina, ¿no? Entonces, claro, pues ¿por dónde empiezo, no? Ya el tan solo pensar eso ya es una promesa de dejarlo, ¿no? Diferente de que dijera, bueno, amo, digamos, no sé, la programación de computadoras. ¿Qué voy a interesarme por esto? Profundizar en esto, ¿no? Y tarde o temprano esa persona terminará trabajando en eso o terminará poniendo una empresa y creciendo o no, pero lo importante es que está satisfecha, ¿no? Y está en el momento presente, o sea, su felicidad no es una promesa a futuro, sino su felicidad es bueno, su satisfacción es un actuar permanente porque su satisfacción es en el siempre ir profundizando en lo que hace, ¿no? Así es. Entonces, lo que hay que perseguir es la acción significativa, ¿no? Les quiero dar otra historia, ¿no? Que se llama el ejemplo del mango, ¿no? Una persona dice, quiero un mango, ¿no? Entonces, dice, como quiero un mango, voy a plantar un mango, esa es mi meta, ¿no? Pero la persona no se pone a pensar que para sembrar, ¿no?, una planta de mango, ¿no? Hay que saber de la tierra, hay que saber de la temperatura del aire, hay que saber del fertilizante, ¿no? Hay que saber de todo. Bien, entonces, ¿qué sucede? Que la persona que se pone una meta ve eso y ya abandona la meta. ¿Por qué? Porque parece ser que mi meta siempre tiene toda una serie de aristas múltiples, siempre excesivas, ¿no? Le hace sentir que uno tiene que ser como un pulpo, ¿ya? Entonces, en realidad, la persona que vive en el momento presente y que cultiva aquello que le es valioso, intuitivamente se ve interesando por distintas cosas.
y va multiplicando no una cosa, sino múltiples cosas, ¿ya? Y así es que logra luego cosas grandes porque tiene múltiples habilidades en el presente, lucraba con todo lo que lo llamaba, lo que le parecía interesante, etcétera, ¿no? Esto, si ustedes revisan la biografía, por ejemplo, de Steve Jobs, esto se cumple, ¿no? Por ejemplo, Steve Jobs hace cursos de distintas cosas, incluido caligrafía. Entonces decían, pero ¿para qué te metes caligrafía? ¿Eso para qué sirve? Y eso de ahí acabó siendo las letritas que uno ve en el Word cuando uno trabaja, ¿no? Asimismo, cuando uno ve la biografía de grandes directores de cine, ¿no? Como por ejemplo Guillermo del Toro, él ha estudiado maquillaje, ha estudiado efectos especiales, ha estudiado a dirección, entonces múltiples cosas. Cuando uno ve la biografía de Jackie Chan, de que es el director de cine más importante de la China, de la historia de la China, ¿no? Y bueno, ya todos sabemos quién es. Él, aparte de sus habilidades físicas, sabe de maquillaje, sabe de las cámaras, sabe de todo, ¿no? Incluso sabe de marketing. Es por eso que es hábil. Entonces, ¿qué pasa? Que uno, cuando vive en el momento presente, está abierto a distintas cosas. ¿Por qué? Porque hay una comprensión intuitiva de que la vida es compleja. Y como yo me abro a lo complejo, entonces me abro a las distintas cosas que me llaman de la vida, ¿no? Entonces, fíjense qué distinto. En la concepción de usual, uno ejecuta su poder sobre la vida, ¿no? Entonces, es decir, la vida es compleja y grande, pero yo hago un plan concreto y me pongo una meta, entonces yo domino la vida, me pongo por encima de la vida, ¿bien? Diferente es del que vive en el presente, porque en vez de yo dominar la vida, yo me abro a la vida, me abro a la existencia, me abro a lo que sucede y me vinculo con ello. Y es fundamental, vincularse, ¿no? En el vínculo hay encuentro, ¿no? Hay un encuentro. Entonces, cuando yo me encuentro con la vida, me encuentro con las personas, me relaciono, aprendo de ellas, me influencian en mí y yo influencio en ellas. Las situaciones influencian en mí y yo influencio en estas. Y así hay crecimiento. Cuando la persona, por ejemplo, a sus 20 años dice, este es mi plan de vida y esta es mi meta, la vida va a seguirle 20 años, porque va a estar cerrado al encuentro, va a estar cerrado al vínculo, y lo que va a terminar haciendo es cerrándose a todo aquello que le influencie porque le aleja de su meta, no dándose cuenta que su meta es algo concreto, y la vida es compleja y abierta, y lo que está haciendo en esta actitud cerrada, lo que está haciéndose de las distintas áreas de la vida, ¿no? A ver, acá vamos a leer algunas de las preguntas. Acá la amiga Gabriela Eisenberg dice, en conclusión lo que quieres transmitir es que hay que disfrutar del medio y no buscar el fin. Eso llega solo. Y si lo único que tenemos de forma inalterable es lo cambiante, ¿qué filosofía de vida podría ser actualmente la más efectiva? Es que todo en la vida es cambiante. Todo en la vida es cambiante. Esa es acá la idea, justamente, ¿no? La vida es cambiante y yo soy con la vida. Yo soy yo y mi circunstancia, dice José Ortega y Gasset, ¿no? Y es de ese cambio que yo me voy nutriendo y es a partir lo que tengo yo como central, como no cambiante, es en lo que voy profundizando por elección propia, pero no por un motivo ulterior, sino porque el profundizar en ello es lo que valoro. A ver, acá dice, Rideciña Libertad, dice,
la sociedad castiga a los polifacéticos, prefiere a los especialistas. Imagino por eso muchos eligen dedicarse a una sola cosa. Bueno, es que lo importante es que el ambiente, ¿no? Muchas veces el ambiente no comprende por qué uno hace lo que hace, ¿no? Pero uno tiene que vivir su propia vida y vivir en concordancia con uno mismo. Uno tiene que preguntarse, en vez de qué quiero lograr, qué es importante para mí, qué es valioso y cómo puedo hoy profundizar en ello, ¿no? Acá la amiga Gisela Infantes dice, si uno no tiene un plan de vida actualmente, ¿cómo lo encuentra? Más que plan de vida, lo que no busques un plan de vida, olvídate de plan de vida, no vale para eso, no sirve. Tienes que buscarles aquello que te es valioso y profundizar en ello y disfrutarlo, y poco a poco se va revelando como un camino intuitivo, ¿no? Guiarme con la intuición y no idealizar. Miren, acá la idealización es algo que hay que a pie. Yo noto en las terapias que atiendo actualmente, por si acaso estoy dando terapia psicológica online, los que lo requieran, ¿no? Pueden preguntar sobre este servicio al WhatsApp o por el Facebook, ¿no? Se hace por vía videollamada. Bueno, miren, yo veo en las terapias psicológicas que hay un inmensísimo nivel de idealización. Las personas tendemos a ver las cosas más grandes de lo que son, ¿bien? Entonces, la idealización es conectar con el momento presente y vincularme. Demuestra la verdadera naturaleza de las cosas, ¿no? La verdadera naturaleza de las cosas, de los otros, de la gente, de las actividades, ¿no? Bueno, en general, vamos acá para entrar al punto de naturaleza humana, ¿bien? Personas nos ponemos metas también porque le da mucho temor al futuro, ¿no? Es decir, el futuro es incierto, a pasar, ¿no? Entonces, la ansiedad muchas veces es una huida de la posibilidad de frustración, ¿no? Es decir, tengo temor que algo malo vaya, entonces debo evitar porque no me quiero ir mal. Entonces me cierro a la vida. La persona abierta a la vida está abierta a sentirse bien y a sentirse mal, ¿no? Claro, no busca sentirse mal, pero entiende que es parte de la vida, ¿no? La búsqueda de metas es la búsqueda de tener control sobre el siempre es incontrolable, ¿no? Uno puede así, luchar y no sé cuántos, no sé qué, ¿no? Y después y todo. Entonces, no tenemos control sobre el futuro. Más bien hay que abrirse a la incertidumbre, la aceptación de la incertidumbre. Como decía el gran filósofo Alan Watts, suelto el control y así retomo control de mi propio ser. A ver acá, Lizzie AB dice, ¿qué pasa si me voy guiando por algo para tratar de profundizarlo, pero me aburro? Entonces voy a querer hacer algo diferente. Como decía anteriormente, la sociedad va a castigarme por no hacer una sola cosa. Entonces, es verdad, ¿no? Uno va cambiando, pero tú no le hagas caso a la sociedad, ¿no? Esto yo me acuerdo un video del maestro que decía, la sociedad nunca quiere que tú seas sabio o sabia, ¿no? Nunca quiere eso, ¿no? Porque lo ve como una persona peligrosa, ¿no? Pero al final, si nosotros observamos nosotros observamos a las personas que más logran y que más consiguen, suelen ser las que son más explorando la vida, ¿no? Y no las que van viendo solamente, ¿no?
Acá Ana María me dice, una psicóloga en un taller nos dijo que debemos ponernos metas gigantes y no importa si llegamos a la meta, sino ver todo lo que logramos en el camino. Me gustó esa manera de las metas. ¿Qué opina, doctor? Opino que eso es una fórmula para sufrir de estrés, ¿no? Siempre la persona que sufre de mucho estrés siempre siente que tiene que llegar a otro lugar, ¿no? A propósito de tu pregunta, voy a contar una historia, ¿bien? Que es del filósofo Alan Watts, ¿bien? Que revisen Alan Watts, es muy lindo. Bueno, uno es niño y te dice, mira, acá hay una caja con un regalo, ¿no? Entonces, tienes que pasar a secundaria porque te vas a conseguir ese regalo. Cuando llegas a secundaria, se dicen, llegar a la universidad porque está ese regalo. De ahí pasas a la universidad, tienes que entrar al trabajo porque ahí por fin te van a dar trabajo. No, tienes que ir a este puesto y a este otro puesto, hasta que llegas a la gerencia y te dan el regalo. Lo conseguí. Tengo el regalo. Destapo el regalo y me doy cuenta que no hay nada. ¿No? Y te sientes igual de como te sentiste al comienzo, porque no se trataba de la meta final, sino de cómo llegas ahí, ¿no? Es como en una danza, cuando uno está bailando, el objetivo no es llegar al otro lado de la habitación, sino que el objetivo es que el objetivo es cómo llegas al otro lado de la habitación, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Eso aquí que tú estás diciendo sobre metas gigantes, si te das cuenta, es opuesto a lo que muchos occidentales hablan sobre la felicidad, ¿no? Porque se dice que el gran secreto de la felicidad es reducir las, los deseos, ¿bien? Es decir, a más grande el deseo, más grande la frustración. Cuando yo reduzco el deseo, menos me frustro. Y también tengo más libertad de acción, ¿bien? ¿Y qué sucede? Que no siempre desear más es mejor. Un ejemplo, ¿bien? Un ejemplo. Por ejemplo, yo quiero una pareja, ¿no? Quiero una pareja. Entonces, la pareja que yo deseo conseguir, debido a que deseo tanto que sea mi pareja, la paro persiguiendo y se aleja. Porque lo deseé demasiado. Si lo hubiera deseado menos, a menor intensidad, entonces problemático, ¿no? Es decir, si lo hubiera hecho con menos entusiasmo, lo hubiera podido conseguir esa pareja de una forma más adecuada, ¿no? Es decir, el excesivo deseo me lleva al sobreesfuerzo y el sobreesfuerzo no garantiza el éxito, sino que me vaya bien lo que requiere es que el esfuerzo adecuado, proporcionado. Así es, así es. Bien. Fíjense qué fundamental esto, ¿no? Acá dice, Daniela Sosa dice, yo pienso que es la política la que condiciona, sé que es un sistema y nada más. Si encuentras algo sobre el suprasistema, tal vez te podría gustar. Acá a ver, Ana María dice, gracias doctor, siento mucha paz al escuchar sus palabras. Ah, me alegra mucho, ¿no? Entonces, miren, no aquí, yo no estoy hablando que ninguna meta sea buena, ¿no? O sea, en el día a día nosotros tenemos algún tipo de meta, ¿no? Por ejemplo, voy al baño,
y mi meta es hacer lo que quiero hacer en el baño, ¿no? Yo cuando voy a la tienda no compro intuitivamente, ¿no? Sino que voy pensando que quiero comprar, es decir, tengo una meta, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que el problema de las metas es cuando se vuelve el centro de mi existencia, porque me voy olvidando que la existencia, la vida, se va desarrollando orgánicamente, se va desarrollando progresivamente, desarrollando de manera calculada, ¿me entienden? ¿No? Entonces, que yo necesito que mi vida sea polivalente, tener muchas áreas, necesito tiempo, sino hacer las cosas porque son valiosas y invirtiendo una cantidad de energía que me es saludable en vez de una sobreexigencia permanente, ¿no? Y también necesito que mis deseos no sean de acá a 3, sino que sean de a pocos, no desear tanto, porque si yo deseo poco, de ahí paso consigo y de ahí paso a un siguiente paso deseando poco, un siguiente paso siendo poco, como una escalera que se va revelando ante mí en vez de que yo la vaya construyendo, ¿no? El deseo inmenso lo que lleva es a buscar caminos fáciles y a buscar la prontitud, la inmediatez, cuando la gran habilidad viene de profundizar en lo que amo y viene de la actividad lenta, poco a poco, ¿no? A ver, Nadia Villalta Calderón, eso de deseo de la pareja es muy cierto. Ahora tranquila, puedo hacer otras cosas como escuchar estas charlas que me sirven mucho. Ah, muchas gracias, amiga Nadia. Francisco Medina Gutiérrez, la sociedad hoy en día nos vende una vida muy rápida, como una carrera donde las metas o premios se quieren obtener de manera inmediata y la sociedad te vende esa idea y parte de ella es el consumismo. ¿De qué manera podemos desligar de ese que desde el colegio nos viene enseñando esa esencia con los demás? ¿No? Mira, qué bonito, a ver quién me ha preguntado esto. Acá el amigo Francisco Medina Gutiérrez. Mira, qué excelente. Cómo descondicionarse de todo ese pensamiento de metas, ¿no? Que no solo desde el colegio, estimado amigo, sino si uno va a todos estos libros de autoayuda, ¿qué ¿no? Acá el gran Alain de Botton decía, si se quieren deprimir, lean los libros de Anthony Robbins, ¿no? Que es el gran del coach. No, eso no, ¿no? Hay, ¿no? Siempre recuerda, el maestro está aquí, en tu interior, está en tu corazón, adentro de ti. Hay que darse uno mismo. ¿Qué es valioso para mí? ¿Qué es significativo para mí? ¿Con qué me siento vivo? Acá el San Martín Marín me pregunta, ¿hay situaciones en las que son recomendables las metas? Como decía antes, las metas eh, son parte de nuestro día a día, ¿no? Yo voy al supermercado, estoy pensando qué metas, ¿no? A lo que me refiero es no volver las metas el centro de nuestra existencia, sino que el centro de nuestra existencia debe ser la apertura existencial, más bien, ¿no? A ver, acá Daniel Bartasgo dice, nos exponemos todo el tiempo a hacer y no lo que se quiere, porque al menos con nuestro país debes hacer lo que tienes que hacer si no te mueres de hambre, ¿no? Interesante lo que tú dices, ¿no? Es decir, fíjate, la idea de meta suele ser, acá Alejandra Ortega me está diciendo, soy mexicana, estudiante de 6 años, esto me ha servido mucho, gracias por compartir esto con nosotros, gracias Alejandra, ¿no? Entonces, con respecto al comentario anterior, mire, cuando uno se pone unas metas, ¿no? Suele ser muchas veces presión del ambiente también, ¿no? Muchas veces las metas son un mecanismo de control, ¿no? Un control que, por ejemplo, quiero ser médico porque mi papá era médico, etcétera, ¿no?
regresar a nosotros mismos y hay que tener un poco de confianza en la vida, porque a veces el tanto perseguir el gran logro hace que no lo consigamos. En el presente hace que seamos más conscientes de las posibilidades actuales y nos hace profundizar a ellas, y curiosamente es como el árbol que echa raíces más profundas. Bueno, estimados amigos, amigas, ha sido un gran placer charlar con ustedes el día de hoy, esta noche, ¿no? Ha habido un público internacional, que ha habido algunas fallas técnicas, que se cortaba un poquito, que se cortaba el audio. Bueno, qué pena, este sistema del Facebook es un poquito imperfecto. Ya veremos para la próxima transmisión cómo se... Muchas gracias, ha habido bastante acogida. Hemos sobrepasado las 100 personas. A todos les envío un cariñoso abrazo y ya será hasta una próxima transmisión. Los esta charla va a ser colgada en mi canal de YouTube Carlillo. Bien, las preguntas que se quedaron sin resolver, ahí me las pueden hacer en el canal del YouTube, en el video, y ahí se los contestaré. También que si desean leer mis libros, lo pueden descargar de manera gratuita desde mi página web terapiacarrillo.com. Y también les recuerdo que estoy dando terapia psicológica online, el cual pueden solicitar escribiéndome al WhatsApp, al inbox del Facebook. En mi número de WhatsApp lo pueden encontrar en mi página de Facebook, Terapia Carrillo. Les envío a todos un muy fuerte abrazo y hasta un próximo encuentro.